Bueno, en la clase de hoy vamos a ver integrales de superficie de campos vectoriales. ¿Está bien? Es deseable que en cada punto de una superficie de R3 existan dos vectores normales que tengan la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Está bien? O sea, nosotros vamos a hacer integrales de superficie. ¿Está bien? Nuestro objetivo, nuestra meta, de algún modo es tratar de modelar el concepto de flujo. Entonces, cuando uno quiere modelar el concepto de flujo, necesita primero una superficie sobre la cual uno va a hacer el cálculo, ¿está bien? Y por otro lado, necesita un sentido hacia dónde quiere calcular uno ese flujo, ¿está? Entonces, es deseable que la superficie con la que trabajemos tenga dos caras, o sea, que tenga dos vectores normales, uno hacia un lado y el otro hacia otro lado. ¿Está bien? Entonces necesitamos superficies que cumplan este tipo de propiedades. Entonces vamos a ir viendo que no todas las tienen, ¿está? Entonces vamos a definir el concepto de superficie orientable, ¿está? Y las superficies orientables son aquellas superficies que tienen esta característica, ¿está bien? Que son las superficies lo suficientemente buenas, digamos. Es difícil en una aplicación caer en una superficie que no sea orientable. Dependiendo del orden en que se realiza el producto vectorial entre las derivadas parciales de la parametrización, uno obtiene el vector n1 o obtiene el vector n2, que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, digamos que podía ir hacia un lado o hacia el otro lado el vector normal. Los dos son vectores normales, pero uno tiene que tener claro qué está calculando, digamos, en qué sentido quiere calcular el flujo. ¿Está? Es deseable, está bien, que al desplazar el punto de aplicación sobre la superficie, tanto el vector normal n1 como el vector normal n2 siempre queden apuntando hacia el mismo lado de la superficie. Esto es deseable que la superficie tenga dos caras. ¿Por qué? Ya vamos a ver un ejemplo donde nosotros vamos, si movemos el punto de aplicación donde estamos trabajando, movemos el punto, seguimos moviendo, llegamos de vuelta al punto inicial y lo que resultó que donde estaba el N1 ahora está el N2 y donde está el N2 ahora está el N1. ¿Está bien? Eso no puede pasar, ¿tá? Porque la idea es que si voy a hacer un cálculo de un flujo a lo largo de una superficie, ¿tá? Siempre el vector normal que uno decida tomar o el orden en que quiera hacer el producto vectorial siempre me da el mismo sentido porque quiero calcular el flujo en un sentido, no quiero calcularlo en los dos sentidos a la vez, digamos, o nada. ¿Tá? Entonces, es deseable que la superficie sea lo suficientemente bueno como para que no pase esto. Enseguida vamos a ver un ejemplo de una superficie que no cumple esta propiedad para que vean a qué nos referimos con superficies orientables. Este es un ejemplo de superficie no orientable, ¿está bien? Que es la cinta de Mobius. Fíjense, para construirla, para tener una intuición de cómo sería, imagínense que tienen una tira de papel, ¿está? Esa tira de papel le hacen un giro de 180 grados, ¿está bien? Y después unen las puntas que tenían. Fíjense que tienen la punta A, la punta B, que son la A y la B que tienen acá, pero acá la C y la D están al revés, digamos. Está la D y la C, ¿está bien? Entonces, si ustedes pegan estos dos costados que tienen, generan una cinta que si ustedes empiezan, por ejemplo, acá en este punto de aplicación y van moviendo el punto de aplicación, van moviendo, cuando llegan de vuelta al mismo punto, el vector normal ahora apunta hacia el otro lado. ¿Me explico? ¿Se entiende el concepto de la...? Entonces, esto no es deseable porque imagínense que ustedes quieren calcular el flujo a lo largo de esa superficie. ¿Está bien? ¿Qué vector normal usamos? ¿Cuál es el sentido hacia donde estamos calculando el flujo? ¿Está? Entonces, a las superficies que no les pasa esto, son las superficies a las que les llamamos orientables. Son superficies que tienen en claro hacia dónde va el N1 y hacia dónde va el N2. ¿Está? Que no van mezclando los sentidos del vector normal. En el apunte ustedes tienen una parametrización de esta cinta, ¿está bien? Tienen el cálculo del vector normal, ¿está? Y está bien ejemplificado y demás, léanlo, cualquier cosa me lo preguntan. Este hecho de que si vos vas calculando el producto vectorial de la parametrización derivada respecto de U y la parametrización derivada respecto de B, ¿está bien? Cuando uno recorre una curva cerrada y vuelve al punto que comenzó, ahora el vector normal da en el sentido contrario. ¿Está bien? Hay un ejemplo donde uno lo trabaja
y ve esta idea intuitiva que les he dado yo acá. Vamos a apelar a la memoria acá. ¿Se acuerdan cómo definimos la integral curvilínea de un campo escalar? ¿Está bien? Que nosotros teníamos un campo escalar, hacíamos la integral curvilínea sobre una curva y teníamos una parametrización R de t de esa curva. ¿Está? Y nosotros a través de esto definíamos, ¿está bien? Partiendo de la longitud de arco y demás, definíamos de este modo la integral curvilínea de un campo escalar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y después definimos la integral curvilínea de un campo vectorial. ¿Está bien? ¿Qué diferencias había, digamos, entre las dos definiciones? Claro. O sea, acá tenemos un producto de un escalar por un escalar y acá tenemos un producto de un vector por un vector, un producto escalar, digamos. ¿Está bien? Porque da como resultado un escalar. Pero fíjate que, más allá de que esto es un campo escalar y este es un campo vectorial, es como que en la primera parte hacemos prácticamente lo mismo, que es reemplazar la parametrización. La única diferencia es que acá calculamos el módulo de la derivada y acá usamos la derivada. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que hicimos este paso cuando pasamos del campo escalar al campo vectorial? ¿Sí? Entonces, ¿cómo les parece que sería como la forma natural, digamos, siguiendo esta idea de generalizar el concepto de integral de superficie de un campo escalar? ¿Está bien? Nosotros acá tenemos un campo escalar, ¿está bien? Que fue lo que vimos en la clase pasada. Tenemos que, por definición, nosotros resolvíamos una integral doble donde teníamos el campo escalar evaluado en la parametrización y por otro lado teníamos el producto vectorial entre las dos derivadas parciales con el módulo. ¿Está bien? ¿Cómo les parece que sería como la forma que si uno dice, bueno, medio natural o intuitiva de decir, bueno, ahora quiero hacer campos vectoriales, ¿cómo lo generalizo el concepto? Claro, sí, te queda un producto mixto. O sea, la idea es, fíjense que la única diferencia que hay acá es que no está el módulo. ¿Está bien? En cambio, si uno quiere generalizar esto, lo que tiene que hacer es, de algún modo, sacar el módulo. Ahora lo vamos a interpretar físicamente y vamos a ver por qué llegamos al concepto de flujo a través de esta generalización. ¿Está bien? Pero la idea de definir la integral de un campo vectorial, también una integral de superficie de un campo vectorial, es la misma idea de generalización que teníamos acá. O sea, hacemos el campo vectorial evaluado en la parametrización que teníamos por el producto escalar con el producto vectorial entre las derivadas parciales. O sea, acuérdense que este era el vector normal. ¿Está bien? Fíjense un detalle y es que ahora acá tenemos un diferencial vectorial. Este diferencial vectorial de algún modo va a estar relacionado con este vector, porque esto es vector por diferenciales escalares, digamos. Entonces, acá ya no es un diferencial escalar como teníamos acá, sino que es un diferencial vectorial. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer en las próximas diapositivas es tratar de entender cada una de las componentes que están acá y después darle una interpretación física a esta definición de integral de campo vectorial sobre una superficie, integral de superficie de un campo vectorial. Bueno, analicemos en detalle esta expresión. Nosotros tenemos una superficie, tenemos un conjunto de parámetros, que es donde está el u y el v, que son el ρ y el θ, el x y el y, el parámetro que ustedes tengan. ¿Tá? Por cada punto V que ustedes tienen acá, la parametrización me genera un punto sobre la superficie. Eso se acuerdan, digamos, es el concepto de una parametrización. ¿Tá? Que es el R de V, digamos, es el punto, es el vector posición que uno tiene ahí en ese lugar. ¿Tá? En ese punto, la superficie con la que uno está trabajando tiene un vector normal. ¿Está? Y además, si uno agarra el campo vectorial, porque un campo vectorial son vectores definidos, digamos, imagínense un campo de velocidades o de flujo, perdón, de dirección de movimiento de un fluido y demás. ¿Está bien? Es un campo vectorial. En este punto en particular, el campo tiene un vector. O sea, en realidad lo tiene en todos lados, digamos, pero nos centremos por un momento en ese punto en particular, en ese punto de aplicación. ¿Está? Bueno, entonces vamos a ir definiendo las partes que hay acá para ir siguiendo la estructura. U y V son los parámetros, R es la parametrización de la superficie. R de V es un punto arbitrario sobre la superficie, digamos, ¿está bien? Punto del vector posición. F de RV es el valor vectorial que toma el campo en ese punto. O sea, fíjense que está apareciendo escrito lo que estuvimos hablando recién, ¿está bien? N, que es esto, es el vector normal a la superficie en el punto R de V. ¿Está bien? Acuérdense que el N se encuentra como el producto vectorial de estas derivadas parciales que uno tiene.
Y por último, vamos a definir, fíjense cómo aparece ese vector rojo ahí, que es la versión normalizada del vector n. O sea, el vector n mayúscula es directamente el resultado de este producto vectorial y el vector n minúscula, también es normal, es la normalización del vector n mayúscula que uno tiene. ¿Está bien? O sea, es el producto vectorial dividido en el módulo. Este es un vector unitario porque tiene módulo 1. Normal a la superficie en el punto R de V. ¿Está bien? Entonces, lo que uno tenía acá como este producto vectorial, o lo que uno tiene acá como este producto vectorial, es el vector n por el módulo. O sea, este es el n mayúscula. El n mayúscula es el n minúscula por el módulo que tiene el n mayúscula. ¿Está bien? Ya enseguida vamos a interpretar este concepto. Pero fíjense, nosotros tenemos de algún modo este símbolo que todavía no lo definimos. Tenemos esta que es la definición que deberíamos tener de algún modo de esa integral de superficie. ¿Está bien? Y esta es la fórmula que acabamos de hallar, que es igual a esto, que lo único que hacemos es sacar el vector normal mayúscula y poner el normal estandarizado, el minúscula, por el módulo del vector normal más grande. O sea, simplemente son igualdades que vamos trayendo y que vamos a tratar de ir interpretando. ¿Tá? Entonces, lo primero que tenemos ahí es un símbolo que se usa para denotar integrales de superficie de campos vectoriales. Simplemente es el símbolo que se usa para ese concepto. Y lo que tenemos pendiente acá es saber cómo definimos este diferencial vectorial. Digamos. Eso es algo que todavía no lo hemos dicho, pero tenemos que tratar de encontrarle una forma a ese diferencial vectorial y ya alguna idea intuitiva, digamos, de que algo que ver con esto tiene que tener. Digamos. Está bien. Bueno, esto que está acá es, fíjense que es un integral doble sobre el espacio de los parámetros. ¿Está bien? Sobre el conjunto donde están los parámetros. ¿Está bien? Esta integral doble es la usada en la práctica para calcular integrales de superficie de campos vectoriales. ¿Está bien? Esta va a ser la fórmula de cálculo. Y esta última fórmula, que es la que terminamos de armar recién, ¿está bien? Es la fórmula que vamos a usar o sea, vamos a interpretar matemáticamente esta integral doble para darle sentido físico a la integral de superficie de campos vectoriales. O sea que esta fórmula es la que vamos a usar para darle una interpretación física a lo que estamos calculando. Esta es la que usamos para hacer el cálculo en la práctica, cuando te dice calcular el flujo, calcular la integral de superficie de determinado campo vectorial. Entonces uno usa esta fórmula, que son iguales, digamos, las dos, solo que esta está como más preparada para hacer una interpretación física. Y este es el símbolo compacto que se usa para denotar una integral de superficie. Fíjense que este vector normal, ya sea el grande o el chico, pero nos concentremos en el estandarizado que uno tiene. Si uno cambia el punto de aplicación, ¿qué pasa con ese vector normal? ¿Sigue siendo el mismo o cambia? Claro, cambia las derivadas parciales y cambia el vector normal. Entonces, de algún modo, el vector normal depende del punto de aplicación donde estemos trabajando. ¿Está bien? No es una constante a lo largo del proceso del cálculo que uno va a hacer. ¿Está bien? Entonces va a ir variando de algún. Entonces el vector normal depende del punto de aplicación donde uno está. ¿Está? Acuérdense que R de V es el punto, es este punto que está acá. ¿Está? Entonces, esta forma compacta de escribir, en realidad, si uno la escribe bien, el n debería ser una variable también que depende del punto donde uno está aplicando, donde uno está trabajando. ¿Tá? Entonces lo único que hemos hecho acá es, en vez de escribir n, escribimos el n dependiente de los parámetros para poder darle alguna interpretación a este concepto. Hemos hecho eso, además hemos tratado de aclarar más la notación en esta igualdad. Entonces fíjense que de algún modo esto que está acá es un vector que depende del punto de aplicación. Esto que está acá es un vector que depende del punto de aplicación. Cuando uno hace el producto escalar de estas dos cantidades, esto da como resultado un número, un escalar, que depende del punto de aplicación, digamos, porque al cambiar el punto de aplicación cambia los vectores y cambia ese resultado. Entonces, de algún modo, todo esto que está acá, es un campo escalar. ¿Está bien? Porque vos cambiás el punto y te da un número. ¿Está bien? Entonces tiene como entrada un punto de aplicación, ¿está bien? O tiene de entrada un punto acá y por ende un punto de aplicación. Y tiene como salida un número, un campo escalar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces,
Lo que tenemos acá, fíjense que no es más que una integral de superficie de un campo escalar. ¿De qué campo escalar? De este f, digamos, que sería el resultado de todo esto que está acá, digamos. ¿Está bien? O sea que, de algún modo, la integral de superficie de un campo vectorial se puede reducir a la integral de superficie, digamos, de un campo escalar. Un campo escalar que es el resultado del producto de estos dos vectores. Y fíjense que lo que queda afuera era el diferencial S que nosotros vimos en la clase pasada. O sea que si uno mira esta notación o mira esto, uno ve que es una integral de superficie de un campo escalar. ¿Se entiende? ¿Sí? Los libros suelen usar también esta notación como la versión compacta de integral de superficie de un campo vectorial. ¿Está bien? Pero si uno lo mira bien, esta es una integral de superficie de un campo escalar. ¿Está? O sea, lo que quiero decirles, esta es una integral de superficie de un campo vectorial donde aparece un diferencial vectorial. ¿Está bien? En cambio acá, fíjense que aparece una integral de superficie con un diferencial escalar y un campo escalar. ¿Está? Pero las dos cosas dan el mismo número, están escritas de dos formas distintas. Lo único que hemos visto es que hay un puente, de algún modo, entre las integrales de superficie de campo vectorial y las integrales de superficie de campo escalar. Lo que nosotros, ahora volvemos a escribir las tres identidades que teníamos antes. Tenemos acá la notación compacta de integral de superficie, como habíamos visto. Esta dijimos que iba a ser la fórmula de cálculo que íbamos a tener, esta integral doble para calcular esa integral de superficie. Y esta es una versión más compacta que acabamos de deducir, ¿no? Acuérdense que teníamos toda esta integral, que dijimos que esto lo íbamos a usar para interpretar físicamente qué era lo que estábamos calculando, y vimos que eso, de algún modo, es esto que está acá, esta integral. Entonces eso es lo que escribimos acá. Entonces, habíamos dicho que este era un símbolo que se usa para denotar las integrales de superficie de campos vectoriales. Esta integral doble es la usada en la práctica para calcular integrales de superficie de campos vectoriales. Y esta integral de superficie de un campo escalar es la que vamos a interpretar físicamente para darle sentido a la integral de superficie de campos vectoriales. Y había una pregunta que había quedado pendiente, que era cómo definimos este diferencial vectorial, digamos, que estábamos usando acá, porque hasta ahora simplemente lo estábamos poniendo medio eh, sin saber por qué estábamos escribiendo ese diferencial vectorial. Y fíjense que si uno compara esta expresión con esta expresión, medio como que surge que el diferencial vectorial que nosotros tenemos es el diferencial S que teníamos antes multiplicado por el vector normal. ¿Está bien? Estas dos componentes son las que generan, podríamos decir por definición, el diferencial S vectorial, la versión vectorial del diferencial S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es como lo vamos a definir, simplemente para tener una notación más compacta de integral de superficie. Bien, ahora vamos a la interpretación física. ¿Está? Fíjense que este campo vectorial que tenemos acá es la dirección de movimiento de algún fluido. Si nosotros hacemos el producto escalar de esto por un vector de módulo 1, lo que uno hace es proyectar este vector sobre n, ¿está bien? Y ver cuánto mide desde acá hasta donde está la proyección, digamos. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, este vector estuviese totalmente alineado con el vector normal, nosotros directamente, el producto escalar nos daría este módulo, digamos. O sea, si este vector estuviese acá, estuviese colineal, digamos, con el vector normal, el flujo sería, de algún modo, o el producto escalar, digamos, entre f y n sería el módulo que tiene este vector. A medida que este vector va generando un ángulo, o sea, se va alejando del sentido en el que está el vector normal, esa proyección cada vez es menor. ¿Está bien? Imagínense, por ejemplo, si este vector f estuviese perpendicular a este vector normal. La proyección sería cero, digamos. ¿Está bien? Es una especie de cuantificador de la coincidencia que hay entre el sentido del campo vectorial y el vector normal a la superficie. O sea que de algún modo sería un cuantificador del flujo que uno tiene, digamos. ¿Está bien? Si son totalmente colineales, entonces el campo vectorial cruza perpendicularmente a la superficie, entonces es lógico que uno cuantifique el flujo con el módulo del vector f que uno tiene. Ahora, si el fluido se está moviendo de forma tangencial a la superficie,
¿Está bien? Nosotros tenemos flujo cero porque no hay nada que pase esa superficie. Y el producto escalar entre el campo vectorial y el vector normal cuantifica esa cantidad. ¿Está bien? Cuantifica el flujo que uno tiene. ¿Se entiende? O mide la coincidencia que hay entre el sentido de f y el sentido de n. ¿Está bien? Escalado por el módulo de f, digamos, porque no es lo mismo tener un vector f o un campo vectorial con poco módulo a tenerlo con mucho módulo. O sea que hay dos cosas que de algún modo me definen el flujo. Uno es el módulo que tenga el vector, el campo con el que estamos trabajando, y otra es la coincidencia en el sentido que haya entre el vector normal a la superficie y el campo. Ese producto entre estos dos genera un escalar, y uno está haciendo una integral de superficie de un campo escalar. ¿Entienden? Porque el producto es un campo escalar. Entonces, cuando uno hace una integral de superficie, ¿qué es lo que hace? Si uno hace una integral de superficie es de esas coincidencias puntuales que uno tiene. ¿Qué les parece que uno obtiene? Está bien, un escalar, pero lo interpretemos físicamente. Recién dijimos que el producto escalar, este que tenemos acá adentro, es una cuantificación del flujo en un punto particular. Si uno hace la integral de superficie, lo que tiene no es ahora un flujo en un punto, sino un flujo global. ¿Está bien? Porque hemos acumulado todos los flujos puntuales que nosotros teníamos. Entonces, nos cuantifica el flujo global que hay a lo largo de esa superficie. Entonces, por eso, nosotros empezamos la clase diciendo que la forma natural de definir la integral de superficie, un campo vectorial, era sacándole el módulo, digamos, al producto vectorial que teníamos. Sacamos el módulo y vemos qué pasa. ¿Está bien? Después vimos una interpretación física que nos da algún sentido, digamos, a que estamos por el camino correcto definiendo integral de superficie de ese modo, o que tiene alguna aplicación definir integral de superficie de ese modo. Bueno, entonces, la interpretación física de la integral la integral de superficie de un campo vectorial es el flujo del campo vectorial sobre la superficie. Bien, entonces ahora van a aparecer escritas algunas de las observaciones que fuimos haciendo, vamos pasando en limpio. Cuando son ortogonales, el campo vectorial y el vector normal, eso quiere decir que son tangenciales, digamos, el campo vectorial con la superficie. O sea, que el producto escalar es cero cuando el campo es tangencial a la superficie en el punto, y en ese caso el flujo es cero, o la integral de superficie es cero. F por n cuantifica el nivel de penetración del campo en la superficie S. ¿Está bien? Y esta idea intuitiva se la denomina flujo, y la integral sobre S representa el flujo, se suele usar esta letra phi para el flujo, del campo sobre S en el sentido determinado por n. Y fíjense que es importante esta notación, digamos, porque si el flujo en esta dirección, el flujo global, nos termina dando 10, por decir un número, si nosotros usamos el otro vector normal, ¿cuánto nos va a dar el flujo? Menos 10. ¿Está bien? Entonces hay que tener en cuenta cuál es el sentido, digamos, del vector normal para que tenga sentido lo que estamos calculando. O sea, qué queremos calcular y qué vector normal estamos usando. ¿Se entiende? Entonces, ya después de que construimos todo, ponemos en limpio, digamos, la definición. Pasamos en limpio todo lo que hemos dicho, digamos. No hay nada nuevo acá, simplemente estamos escribiendo le estamos poniendo como un cuadrito y le estamos diciendo esta es la definición. ¿Está? Entonces nosotros supongamos que tenemos un campo vectorial continuo y acotado definido sobre un dominio D. Vamos a necesitar una superficie que esté dentro de ese dominio, digamos, porque si no, no tiene sentido. O sea, el campo tiene que estar definido sobre la superficie en la que estamos calculando el flujo. Digamos, si el campo no está definido en la superficie, no podemos calcular nada. Entonces necesitamos que la superficie esté dentro del dominio de ese campo con el que estamos trabajando. Tiene que ser una superficie regular. ¿Está bien? Acuérdense que regular era que no se anulaban las derivadas parciales de la parametrización que tiene la superficie. Y tiene que ser orientable, digamos. ¿Está bien? O sea, tiene que tener esas dos caras que estuvimos viendo nosotros. ¿Está bien? Con una representación paramétrica dada por esta condición. Esta es la representación paramétrica. Fíjense que acá estamos declarando cuál va a ser el espacio parámetro donde vamos a trabajar. Y necesitamos que R del espacio de parámetros genere la superficie. Recuerden que esta es una de las condiciones para hacer una parametrización. O sea que si yo voy tomando todos los puntos del espacio de parámetros, vaya consiguiendo todos los puntos de la superficie. Y ahí tiene que haber una relación biyectiva acá, ¿está bien? En esta definición.
Entonces se define la integral de superficie de campos vectoriales de este modo. Esta es la notación más compacta donde aparece el diferencial vectorial. Esta también aparece mucho en los libros, ¿está bien? Pero fíjense que de algún modo es una integral de superficie de un campo escalar, porque este producto es un campo escalar. En cambio acá este es un campo vectorial, tengo un diferencial vectorial, acá tengo un campo escalar, considerando al n, y tengo un diferencial escalar. ¿Está? Y esta fórmula, ¿está bien? Es la fórmula de cálculo, es la fórmula que uno usa para calcular la integral de superficie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esta es la integral de superficie en el sentido del vector normal que uno considere. ¿Está bien? Porque puede dar un número o el opuesto dependiendo el vector normal con el que uno trabaje. Bueno, hagamos un ejemplo, ¿está bien? De cálculo de integral de superficie. Supongamos que tenemos un campo tridimensional de coordenadas X, Y y Z. ¿Está bien? O sea, se imaginan, o sea, en el punto, por ejemplo, en el punto 3, 4, 5, el valor del campo es 3, 4, 5, digamos, como que f de x y z es x y z. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Tenemos este campo y la superficie con la que vamos a trabajar es este paraboloide, que es el rojo que ustedes ven acá, z igual x cuadrado más y cuadrado, limitada por el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, de algún modo nos interesa, digamos, el paraboloide que está acá interno al cilindro. ¿Bien? Vamos a trabajar sobre esa superficie. Bien, queremos calcular el flujo. ¿Qué deberíamos hacer? Parametrizar, perfecto. ¿Qué parámetros nos conviene usar para parametrizar esta superficie? Con tita y rho, ¿está bien? Fíjense que si nosotros miramos desde arriba esta superficie, nosotros obtenemos el conjunto H este que está acá, marcado acá abajo, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, como es un círculo, nos conviene trabajar con tita y con rho. ¿Está? Bien, ¿entre qué valores varía el tita y entre qué valores varía el rho, digamos, en este conjunto de parámetros? El rho va de 0 a 2, bien, perfecto. ¿Por qué? Porque está limitado por el cilindro de radio 2. ¿Está bien? Entonces, si uno mira el cilindro es el que determina el radio, digamos, de este conjunto que tenemos acá. ¿Y el tita? Entre 0 y 2pi porque estoy considerando todo el círculo. Bien. Y ahora, tenemos que escribir la parametrización. ¿X a qué sería igual? Si vamos a usar el rho y el tita. ¿Bien? X es rho coseno de tita. El I, ¿qué sería? Rho seno de tita, perfecto. ¿Y el Z? Y el Z es rho cuadrado. Y el Z es rho cuadrado. ¿Está bien? Porque nosotros estamos parametrizando la superficie roja. El rho coseno y el rho seno lo único que hace es garantizarme un punto acá adentro. Ahora tengo que, con el Z, ir y parar justo donde está la superficie. Y fíjense que entonces tengo que mirar la ecuación del paraboloide, que es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Reemplazo la x por rho coseno, la y por rho seno, uso la identidad trigonométrica y me queda que z es rho cuadrado. O directamente acordándose que el rho cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Entonces z es rho cuadrado. Y esa es la parametrización que nosotros tenemos de la superficie sobre la que vamos a calcular esta integral de superficie. ¿Está? Ahí está escrita de forma vectorial. ¿Está? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Ya tenemos la parametrización. Bien, con eso vamos a saber cuánto vale el campo a lo largo de la parametrización. ¿Está bien? ¿Y qué otra cosa hay que hacer? Empecemos por calcular el vector normal. ¿Está? Entonces, hagamos la derivada del campo respecto de tita, la derivada del campo respecto de rho y después hagamos el producto vectorial. Entonces, si lo derivamos respecto de tita, me queda menos rho seno, que es lo que escribimos acá, rho coseno, que es lo que escribimos acá, y 0, que es lo que escribimos acá. Y después, si lo derivamos respecto de rho, nos queda coseno, seno y 2 rho, que es lo que escribimos acá. ¿Está bien? Después hacemos el producto vectorial, tapamos esta columna y nos queda esto por esto menos esto por esto. Pues 0, entonces nos queda rho coseno por 2 rho, es 2 rho cuadrado coseno de tita. ¿Está? Bien, ahora tapamos este y hacemos este por este menos este por este, y a eso le cambiamos el signo, o hacemos este por este menos este por este. ¿Está bien? Como es menos este por este, los menos se van, y me queda rho seno por 2 rho, es 2 rho cuadrado seno de tita. ¿Está bien?
Y por último, tapamos esta columna y hacemos este por este menos este por este. Entonces queda menos rho seno cuadrado menos rho coseno cuadrado. Sacamos factor común menos rho y nos queda menos. Porque se suman el seno cuadrado y el coseno cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Mirando este vector normal, ¿ustedes podrían decir cuál es el sentido de este vector normal? ¿Hacia dónde apunta, digamos? Imagínenselo graficado sobre la superficie roja, sobre el paraboloide. ¿Hacia dónde apuntaría, digamos? ¿Está bien? Apuntaría hacia el interior de algún modo, ¿está bien? O apuntaría hacia afuera. ¿Qué les parece? Perfecto, muy bien. En el menos rho, que está la componente en z, el rho es positivo siempre, ¿no? El menos rho es negativo. ¿Está? Entonces eso da una idea de que el vector en componente z está apuntando hacia abajo, es negativo. ¿Está bien? Entonces, sea donde sea que uno apoye este vector, está como en el sentido que tendría, por ejemplo, este vector negro, digamos. ¿Está bien? O sea, hacia afuera. O sea, ustedes tienen que apoyarlo en la superficie y decir, hacia acá está el vector normal. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, si estuviésemos calculando un flujo, es en esa dirección. ¿Está? Ahora, si nosotros en la aplicación necesitamos en la otra dirección, lo que tenemos que hacer en este paso es cambiarle el signo a cada una de estas componentes, o si quieren trabajar un poco más, den vuelta a estos dos vectores, digamos, y van a tener el vector normal con los signos cambiados. Bien, entonces aquí es cuando deben preguntarse en qué sentido debo calcular el flujo. ¿Está bien? ¿En qué sentido me lo están pidiendo o en qué sentido lo necesito? Exactamente. Lo que pasa es que esta superficie, como el cilindro está ahí simplemente como un cortante, digamos, está como cortando y lo único que queda es la superficie nada más. Entonces como que no hay una adentro y una afuera, digamos, porque es algo que sería adentro y que sería afuera. ¿Tá? Cuando la superficie es cerrada, ahí es cuando tiene sentido hablar de un interior y un exterior. ¿Tá? Pero bueno, sí, es más o menos eso. O sea, si vos cambias el vector, es el flujo que tenés en ese sentido. Pero con este vector normal estás calculando el flujo en este sentido. Ya calculamos el vector normal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya me lo dijeron ustedes recién, ¿no? Calcular el campo en la parametrización para saber cuánto vale el campo en cada uno de los puntos de la superficie. ¿Está bien? Bueno, este sería el campo evaluado en la parametrización. ¿Por qué? Porque el campo es x y z. Entonces, x sería rho-coseno, entonces escribo rho-coseno. Después me vengo y me fijo acá, y rho-seno, z, rho cuadrado. ¿Está bien? El campo podría haber sido x, 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 y yo tengo que poner rho-coseno y rho-coseno, digamos, ¿está bien? Pero este campo es como medio simple, digamos, sería x y z. Entonces voy escribiendo lo que vale x, lo que vale y, lo que vale z. ¿Estamos? Bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bien, hay que hacer el producto escalar, digamos, entre estas dos condiciones. ¿Sí? Acuérdense, voy a volver atrás. Acuérdense que esta es la que se usa para calcular, digamos, entonces fíjense, tenemos el campo evaluado en la parametrización y este es el vector normal que nosotros hemos encontrado. Hacemos el producto escalar y después vamos a la integral doble. ¿Está? Entonces, fíjense, el producto escalar sería 2 rho cuadrado coseno por rho coseno. O sea que tendría 2 rho cubo coseno cuadrado. ¿Está? 2 después este por este sería 2 rho cubo seno cuadrado. ¿Está bien? Que si sumamos esos dos, ¿cuánto da, digamos? O sea, si sumamos, porque fíjense, tengo que hacer este por este, más este por este, más este por este. Este es 2 rho cubo coseno cuadrado. 2 rho cubo seno cuadrado. Si lo sumo, ¿cuánto da? 2 rho cubo. Y este es menos rho por rho cuadrado es menos rho cubo. Entonces tengo 2 rho cubo menos 1 rho cubo, me queda 1 rho. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el producto escalar da rho cubo. ¿Está? Para integrar, perfecto. Entonces, acá está escrito todo, digamos, está la notación compacta, esta es la fórmula de cálculo. Ahí no hace falta que uno repita tanto, pero yo lo voy escribiendo para que tengamos en cuenta lo que estamos haciendo. Y acá está pasado en limpio todo, digamos. Está la integral de rho cubo, diferencial rho, fíjense que el rho va entre 0 y 2, y diferencial tita entre 0 y 2pi. Error de parcial. Me meten los jacobianos acá. Está bien, eso es un error de parcial.
Cuando uno parametriza ya con las coordenadas o con las variables de las coordenadas polares, ¿está bien? Ya en este vector normal ya viene metido el rho, digamos. ¿Está bien? Entonces no hace falta meter jacobianos acá. Cuando uno ya desde un principio parametriza. Los jacobianos solamente se incluyen cuando se hace cambio de variable. Cuando vos parametrizaste con coordenadas rectangulares, planteaste la integral en coordenadas rectangulares y te diste cuenta que era difícil, y ahí haces el cambio de variable, ahí tienes que meter el rojo. ¿Está bien? Pero si desde un principio vos parametrizás con los parámetros de las coordenadas polares, ya en el vector normal ya va a estar metido el jacobiano. No hace falta agregar. Bien, entonces la integral de rho cubo es rho cuarta sobre 4. Entre 0 y 2 aplicamos regla de Barro. El 0 no aporta nada, pero el 2 sí. 2 a la cuarta es 16. 16 sobre 4 es 4. 4 por 2 pi es 8 pi. ¿Está bien? Y esa es la integral de superficie. Tengan cuidado, no me acuerdo quién me hizo una consulta de un ejercicio donde no reemplazó el 0 porque pensó que se anulaba. Y no pasa siempre, digamos, ¿está bien? Uno siempre tiene que reemplazar el 0 porque a veces no se anula, digamos, el reemplazar el 0 en esta expresión. ¿Está? Bueno, acá sí. Vamos a ver el flujo a través de una superficie cerrada. ¿Está bien? Para poder hablar de superficie cerrada, de algún modo tenemos que dar una definición de qué vamos a entender por superficie cerrada. ¿Está? Una superficie S es cerrada si encierra totalmente un volumen acotado y conexo B. ¿Está bien? Imagínense un sólido. La cáscara del sólido es a lo que uno le llama superficie cerrada. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es una Así como la curva es de algún modo la cáscara plana de un área plana, ¿está bien? Sería como el borde que uno tiene. Una superficie cerrada es como la cáscara de un volumen, ¿está bien? Y lo que vamos a pedir es que ese volumen sea acotado, digamos, porque no tiene sentido que ese volumen se vaya al infinito, porque no, como que no va a terminar de cerrarse nunca, digamos, esa cáscara, esa superficie, ¿está bien? Y que sea conexo, digamos, que no sea, qué sé yo, dos pelotas por separada, que uno no, o sea, no es que la superficie cerrada está envolviendo, qué sé yo, dos bombones por separado, digamos, ¿está bien? Sino que tiene que ser una sola cosa, digamos, algo conexo, algo que uno pueda ir de un punto a otro sin tener que tomar ningún puente ni nada por el estilo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, tenemos un volumen acotado y conexo B. La superficie es la frontera, es la cáscara que tiene ese volumen. Eso es una superficie cerrada. Cuando uno trabaja con superficies cerradas, aparecen los conceptos de normal saliente y normal entrante, digamos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Que antes no lo podíamos mencionar. Pero cuando la superficie es cerrada, ya queda determinado un interior y un exterior. Nosotros vamos a trabajar por default, digamos de algún modo, siempre con flujos flujos salientes, digamos, de una superficie. A no ser que se indique lo contrario. ¿Tá? Cuando a vos te pidan calcula el flujo a través de esta superficie cerrada, uno tiene que entender que es el flujo saliente, digamos, es lo que sale del volumen que está encerrando esa superficie. ¿Está bien? Eso sería por default. A no ser que te digan explícitamente calcula el flujo entrante. ¿Tá? Y así como existen las integrales curvilíneas sobre curvas cerradas y uno le agregaba un circulito, también existen las integrales de superficie sobre superficie cerrada y uno le agrega ese círculo para denotar este nuevo concepto. ¿Está bien? Y fíjense que acá está la notación de campo escalar. ¿Está? Uno también la tiene con campos vectoriales. Uno podría tener la integral f del campo f y acá poner el diferencial vectorial de ese. ¿Está bien? El circulito denota simplemente que esta superficie sobre la que estás trabajando es cerrada. ¿Está? Y cuando haces ese cálculo saliente, a eso se le llama el flujo neto que uno tiene en esa superficie. Bueno, estas son algunas interpretaciones de cuando el flujo es positivo, cuando el flujo es negativo, cuando es igual a cero, digamos. Cuando el flujo es positivo es porque hay algo que está generando flujo adentro, ¿está bien? De esa superficie. O sea que hay una fuente adentro que está generando flujo saliente. Hay una fuente de calor, por ejemplo, ahí adentro. ¿Está? Cuando el flujo es negativo, quiere decir que hay un sumidero, o sea que hay algo que está
absorbiendo flujo, algo que está consumiendo ese fluido, digamos, que uno tiene. ¿Está? Hay algo allá adentro, hay un sumidero, flujo negativo. Y cuando el flujo es cero, ¿está bien? Quiere decir que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Se entiende eso? O sea, no quiere decir que no está entrando flujo, ¿está bien? Sino que lo que entra por un lado sale por otro. ¿Está? No hay ni una fuente ni un sumidero. O la fuente y el sumidero están los dos adentro y se están llenando entre ellos. ¿Está bien? O sea, lo que entra y lo que sale es exactamente lo mismo. Bueno, hallar el flujo que atraviesa la superficie cerrada conformada por un cilindro, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, una superficie S2, que es z igual 0, que sería el piso rojo este que tienen acá, y S3, que es el plano z igual 5, que es el plano verde que ustedes tienen ahí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Consideremos de vuelta el campo x y z. Ojo, esto no quiere decir que siempre va a ser x y z, digamos. Lo que pasa es que justo los ejemplos, no recuerdo por qué, digamos, está siempre x y z, pero podría ser x cuadrado, seno de y, e a la z, no sé, algo por ese estilo, ¿no? Uno tiene, puede ser cualquier cosa, digamos, puede ser x por y por z, x menos 1, no sé, puede ser cualquier cosa del campo vectorial que uno tiene. ¿Tá? Y recuerden que esta versión como ordenada, como terna ordenada, es por default, digamos, con el vector y, el vector j y el vector k, digamos, sería en coordenadas rectangulares. ¿Está? Vamos a tratar de calcular el flujo total que hay acá. ¿Cómo se calcula el flujo total? Cuando uno tiene una superficie dada por partes, ¿qué les parece? Claro, tengo que sumar el flujo en cada una de esas superficies. ¿Está? Y tengo que tener cuidado de ser coherente con el vector normal. ¿Está? Acuérdense que si uno quiere calcular el flujo a través de una superficie cerrada, uno tiene que considerar por default, digamos, flujos salientes. ¿Está bien? Entonces, cuando consideremos el vector normal del cilindro, tenemos que usar el vector n1, este que tenemos acá. ¿Está bien? Que vaya en ese sentido. Cuando calculemos el flujo sobre la tapa superior, tenemos que usar este vector normal. Y cuando calculemos el flujo sobre la tapa inferior, tenemos que usar este vector normal. Siempre tienen que ser vectores normales salientes, digamos, al volumen que están encerrados. Bueno, calculemos el flujo a través de la superficie de S1, o sea, el flujo lateral que tendríamos. Para eso tenemos que parametrizar el cilindro, o sea, siempre empezamos por parametrizar la superficie. Entonces fíjense que nosotros ya hemos parametrizado cilindros antes. Recuerden que ya el ρ no es parámetro, porque el ρ es constante a lo largo de esta cara lateral. Es constante igual a 2 por este motivo. Entonces el x es 2 coseno de tita, el y es 2 seno de tita y el z es z. O sea que tenemos como parámetro tita y z. Tita me dice dónde estoy, en qué parte de la cara estoy parado y el z me dice a qué altura estás parado de esta cara lateral. Son los dos parámetros que estamos usando. El tita va de 0 a 2pi porque da toda la vuelta y el z va desde 0 hasta 5, digamos que sería, recorre toda la cara lateral que uno tiene. Esa es la parametrización y esta es la versión vectorial de esa parametrización. ¿Estamos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, entonces tenemos que calcular el vector normal. ¿Cómo hacemos para calcular el vector normal? ¿Qué tenemos que hacer? Lo tenemos que derivar respecto de tita y de z, a no ser que uno agarre la práctica, digamos, uno no sabe qué derivada hacer primero y cuál hacer después, digamos, cuando uno hace el producto vectorial. Si nos equivocamos, después le cambiamos el signo al vector normal, ¿no? No hay problema. O sea, lo importante es que el vector normal quede en el sentido indicado, en el sentido saliente. ¿Está? Bien, entonces derivemos respecto de tita. Cuando derivamos respecto de tita queda menos 2 seno de tita, 2 coseno de tita y 0, sería esta expresión. ¿Está? Y cuando derivamos respecto de z, queda 0, 0, 1. ¿Está bien? Entonces tapamos esta coordenada y queda 2 coseno de tita por 1 menos 0, se dice 2 coseno de tita. Tapamos esta columna y nos queda menos 2 seno de tita por 1 menos 2 seno de tita, cambiamos el signo porque es el del medio, seno de tita. Y cuando tapamos esta columna queda esto por esto que es 0 menos esto por esto que es 0. Entonces queda 0. ¿Está bien?
A ver, ahora mirando la componente en z, ya no podemos saber si es entrante o saliente. Lo único que sabemos es que es un vector normal que es paralelo al plano XY nada más. Está como apoyado en el plano XY. ¿Está? Entonces nosotros tenemos que valernos de esto para saber si es un vector entrante o si es un vector saliente. ¿Está? ¿Qué les parece a ustedes? Es saliente, ¿no? ¿Lo ven a eso? Si ustedes fijan un tita cualquiera, por ejemplo, si ustedes fijan tita igual tita igual cero sería sobre el eje X, digamos, sería sobre este eje. ¿Está? Si ustedes fijan tita igual cero, acá les queda 2 cosenos de cero, ¿está bien? Que sería 2. ¿Está? 2 senos de cero, que es cero, y cero. O sea que sería el 2, 0, 0. ¿Está? Entonces 2, 0, 0, si vos te paras acá, tenés que hacer 2 positivo, 0 en Y, o sea que no me voy a mover en esa dirección, y 0 en Z. ¿Está? Entonces sería como si fuese el eje este que tenemos acá, el eje X. O sea que es un vector saliente. ¿Está? Y si lo pueden verificar con cualquier tita o graficar y van a ver que es saliente, digamos, es realmente saliente. Entonces ya solucionamos el tema del vector normal. Ahora, ¿qué hacemos? El campo evalúa la parametrización, ¿no? Bueno, n es saliente y el campo evaluado en la parametrización es, vamos, vemos, x y z, entonces tengo que poner x, 2 coseno de tita, y 2 seno de tita y z que es z. ¿Está bien? Si acá apareciese x cuadrado, ¿qué tendría que poner? 4 coseno cuadrado y eso lo ponen acá. ¿Está? Bien. Repito esto porque tengo miedo de que pues crean que todos los campos son x y z. Tengan ese cuidado. Bueno, después hay que hacer el producto escalar, digamos, entre el campo y el vector normal. ¿Está? Si uno hace el producto escalar, queda 4 coseno cuadrado más 4 seno cuadrado más 0, y eso da 4. ¿Está bien? Bien. Y por último, el flujo a través de la superficie 1. Acá está en notación, fórmula de cálculo, y recién acá está lo que uno calcula. ¿Está bien? Tengo que integrar 4, diferencial z entre 0 y 5, diferencial tita entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Fíjense que estoy integrando algo que no depende de z y que no depende de tita. Eso quiere decir que yo puedo hacer ancho del intervalo por ancho del intervalo por función, o por constante en este caso. Entonces tengo que hacer 4 por 5 por 2pi, que serían los anchos de los dos intervalos. ¿Está bien? Eso, 4 por 5 es 20, por 2pi, 40pi. ¿Está bien? O sea que ese sería el flujo a través de la superficie 1. ¿Está bien? ¿Ahí termina? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Exactamente. Entonces calculemos el flujo a través de la superficie 2. ¿Cómo hacemos eso? La superficie 2 sería la roja que tenemos acá. Tenemos que parametrizar esa superficie, ¿no? ¿Cómo la parametrizamos? ¿Cómo la parametrizamos? Con, con tita. Perfecto. A ver, también podríamos hacer x igual a x, y igual a y, z igual 0. Porque es x. El problema es que el conjunto sobre el que va a estar definido los parámetros se va a complicar después a la hora de hacer la integral. ¿Está bien? Quizás, quizás no, digamos, habría que... ¿Por qué digo quizás no? Porque quizás cuando haces el producto escalar después te da cero el producto escalar, entonces la integral, por más que sea sobre un conjunto difícil, como el producto escalar te dio cero, la integral te da cero y listo, digamos. ¿Está bien? O sea, no es que uno lo tiene que eliminar de la cabeza, no se puede. Capaz que sí, y es más fácil parametrizar, derivar, encontrar el vector normal y demás. ¿Está bien? Pero bueno, hay que ir viendo, digamos, toda la práctica te lo va a ir diciendo, probar, bien. Entonces, yo lo parametricé usando las coordenadas, los parámetros de las coordenadas polares. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el x es rho-coseno, el y es rho-seno. ¿Está bien? Con eso ya me aseguro cualquier punto dentro de este círculo. Y el z es cero, digamos, porque no tengo altura. Está todo plano en el plano XY. Y la versión vectorial, rho-coseno, rho-seno, 0. ¿Está? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, entonces derivamos respecto de tita, para encontrar el vector normal, nos queda la derivada respecto de tita es menos rho seno, rho coseno y 0, que es lo que escribimos acá. Después cuando derivamos respecto de rho, me queda coseno de tita, seno de tita y 0, que es lo que escribimos acá. Y después hacemos el producto vectorial,
tapamos la primera columna, me queda esto por 0 menos 0 por esto, o sea que es 0. En la segunda coordenada me va a quedar esto por 0 menos 0 por esto, que es 0, que por más que le cambie el signo es 0. Y después tapo la tercera columna y me queda menos rho seno por seno, es menos rho seno cuadrado, menos rho coseno cuadrado y eso da menos rho. ¿Está bien? ¿Qué sería este vector? ¿Es entrante o es saliente? Es saliente porque la tercer componente, la componente en z, es negativa, o sea que apunta hacia abajo. Si hubiésemos obtenido el más, sería entrante el vector. ¿Está? O sea, el vector saliente que está dado por estas coordenadas. Y ahora tenemos que calcular el campo evaluado en la parametrización. El campo era x y z, entonces me fijo cuánto vale x, rho coseno, escribo rho coseno. Me fijo cuánto vale y, que es rho seno, escribo rho seno. Me fijo cuánto vale z, escribo 0. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tengo que hacer el producto escalar. Entonces cuando hacemos el producto escalar, fíjense que da 0. Y ahora si hago la integral, ¿cuánto da? Si calculo el flujo, como ya me da 0 el producto de lo que voy a integrar, es porque el flujo ahí es 0. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren que lo hagamos en coordenadas rectangulares este mismo? Claro, porque no tenés que integrar. Pero ya que estamos, digamos, lo hagamos como un ejercicio. O sea, nosotros tenemos el campo, es x y z. ¿Está bien? La superficie es ese plano que tenemos en el piso, está bien ese círculo. Entonces, si lo hacemos con coordenadas rectangulares, dijimos que era x igual x, y igual y, z igual 0. Fíjense que es mucho más sencilla la parametrización. ¿Tá? Lo que pasa es que x, y está en un conjunto h medio complicado, digamos, a la hora de integrar. Por eso es que uno le esquiva un poco a esto, pero no es que sea difícil. Si escribimos ahora los parámetros son x e y, ¿está bien? Y la parametrización sería en forma vectorial x y 0. ¿Está? Entonces cuando hacemos el vector normal, tenemos que hacer Rx por Ri, o Ri por Rx, digamos. ¿Está bien? Que en este caso en realidad conviene hacer Ri por Rx, pero bueno, sigamos, ¿no? Pues tengo que hacer las derivadas respecto de x. Si hago derivadas respecto de x me queda 1, 0, 0. ¿Tá? Si hago las derivadas respecto de y me queda 0, 1, 0. ¿Está bien? Y ahora tapo la primer columna y me queda 0 por 0 menos 0, eso da 0. Después tapo la segunda columna, 1 por 0 menos 0 por 0, eso da 0. Y en la tercera coordenada, si yo tapo la tercera columna, 1 por 1 menos 0 por 0, eso da. ¿Está bien? ¿Este vector es entrante o saliente? ¿Cómo? Es entrante, ¿no? Porque acuérdense que ustedes tienen un cilindro y ahora estamos trabajando con la cara de acá abajo. Si yo me paro en cualquier punto de la cara de acá abajo y dibujo el vector 0, 0, 1, voy a estar dibujando un vector en ese sentido, digamos, un vector entrante. Ahí simplemente le cambias el signo. Entonces, el vector normal, en realidad con el que vamos a trabajar, es el 0, 0, menos 1. Si no, si querés ser más prolijo, pero eso te va a llevar mucho más tiempo, tenés que cambiar de orden estos dos que hiciste acá. O sea, has elegido mal, o hemos elegido mal, en qué orden derivar a la parametrización. ¿Tá? Entonces, tenemos ese vector normal. Después, ¿cuánto vale el campo evaluado en la parametrización? El campo es x y z, que x es x, entonces ponemos x, bien. Y es y, entonces ponemos y z es 0, entonces ponemos 0. ¿Tá? Entonces cuando hacemos el producto escalar, esto da 0, y por ende el flujo sobre la superficie 2 es 0. ¿Está bien? O sea que fíjense que no nos metimos en el pequeño lío que implica por ahí las coordenadas polares y igual llegamos al 0. Entonces ahora nos queda calcular el flujo sobre la tapa superior, sobre el techo. ¿Está? Aquí sí vamos a tener flujo. Fíjense que en la tapa inferior no había flujo porque el campo en la coordenada en z sobre el piso vale 0. O sea, si vos querés saber, por ejemplo, a ver qué flujo tengo en este punto particular que está ahí,
yo tengo que ver cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z de ese punto y reemplazarlo acá. Entonces, cualquier punto que esté sobre esta superficie roja va a valer 0 en Z. ¿Está bien? Entonces, el campo es un campo que es tangencial sobre esta parte, sobre la base, digamos, del cilindro. ¿Está bien? Por eso no hay flujo, digamos. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? En cambio, acá arriba, cualquier punto que ustedes consideren en esta etapa verde, que ustedes tienen acá arriba, va a valer z igual 5. O sea que el campo va a valer 5. Habría que ver cuánto vale en x y en y para ver si es un campo que va apuntando como el vector normal o es un campo que apunta como esta flecha azul que tenemos acá, digamos, ¿está bien? Pero vale 5 en componente en z. Eso quiere decir que de algún modo el campo está atravesando esa etapa verde que tenemos ahí. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder calcular el flujo sobre la etapa superior? Bien, para eso tenemos que parametrizar. ¿Está bien? Parametricemos en coordenadas polares. ¿Cómo quedaría? Digamos, sería x igual a rho coseno, y igual rho seno, ¿está bien? Y el z es 5. ¿Está? Esa es la parametrización. La variación de los parámetros es entre 0 y 2pi y entre 0 y 2. ¿Está? Y esta es la forma vectorial de escribir la parametrización. Y ahora tenemos que derivar, ¿no? Entonces calculamos el vector normal haciendo el producto vectorial entre las derivadas parciales de la parametrización y cuando derivamos respecto de θ nos queda menos rho seno, rho coseno y 0. ¿Está bien? Cuando derivamos respecto de rho nos queda coseno, seno y 0. Y después tenemos que hacer el producto vectorial. Tapamos la primera columna, nos va a dar 0. Cuando tapemos la segunda columna, nos va a dar 0 porque tenemos estos doble 0 acá que nos anula todo. Y cuando tapamos la tercera columna, nos queda menos rho seno por seno, o sea, menos rho seno cuadrado, menos rho coseno por coseno, que es menos rho coseno cuadrado. Operamos y nos queda menos rho. Entonces, ese vector normal, como tiene componente en z negativo, es un vector que va en el sentido contrario al que nosotros necesitamos, un vector entrante. ¿Está bien? Entonces, le cambiamos el signo a las componentes del vector y obtenemos un vector saliente, que es el que nosotros necesitamos. Después calculamos el campo evaluado en la parametrización. Entonces el campo es x y z, entonces vengo acá y hago rho seno y 5, que es lo que escribimos acá. Después tenemos que hacer el producto escalar, digamos, entre el campo y el vector normal. Entonces cuando hacemos el producto escalar, como tenemos 0 en las dos primeras componentes del vector normal, se nos anula al principio y solamente nos queda el producto de las terceras componentes, digamos. O sea que nos queda 5 por rho. ¿Está? Entonces esa es la cantidad que tenemos que integrar y diferenciar el rho, diferenciar el θ, digamos, el rho variando entre 0 y 2, el θ entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Entonces, esta integral, se las dejo de ejercicio, va a dar 20pi. ¿Está? Fíjense que pueden multiplicar por 2pi directamente porque no depende de θ, digamos, esta expresión. Y después esta integral queda 5 medios de rho cuadrado entre 0 y 2. ¿Está bien? Eso les va a dar 10, por 2pi da 20pi. ¿Está? Entonces ese es el flujo a través de la superficie 3. Entonces el flujo total es la suma de los tres flujos que ustedes han calculado. ¿Está bien? 40pi había dado el primer flujo, 0 el segundo y 20pi el tercer flujo, lo suman y da 60pi. Ese es el flujo total que ustedes tienen.